Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes, desde el momento en el que estés viendo este video. Nosotros somos La Muerte Cruzada y los integrantes son Dorian Palacios, Ciania Veiga y Felipe Trujillo. En este día hablaremos sobre el método de Euler y cómo este se relaciona con las ecuaciones diferenciales. Primero tenemos que saber qué es una EDO. Una EDO es una ecuación diferencial ordinaria, que matemáticamente se va a involucrar una o más funciones desconocidas y sus derivadas respecto a una variable independiente. Las ecuaciones diferenciales ordinarias son fundamentales en el campo del cálculo y se utilizan ampliamente en ciencias e ingeniería para modelar fenómenos que cambian con respecto al tiempo o a otra variable independiente. Una EDO también se puede llamar ordinaria porque solo involucra una variable independiente. Si hay más de una variable independiente, se trata de una ecuación diferencial ordinaria de segundo o tercer orden o derivadas parciales. La forma general de una EDO es f de x con respecto a y, con respecto a y', con respecto a y2' hasta respecto a y sub'de n, que este va a ser igual a 0, donde y es la función desconocida, y' es la primera derivada, la segunda, la tercera, hasta la enésima derivada. La ecuación puede contener funciones conocidas como x y y, así como las constantes. Resolver una EDO implica encontrar la función y de x que satisface la ecuación para un cierto intervalo de la variable independiente x y cumple con las condiciones iniciales o condiciones de contorno específicas. Las EDO tienen una amplia gama de aplicaciones de diversas áreas, como la física, la ingeniería, las ciencias biológicas, la economía y muchas otras disciplinas científicas y técnicas. También resolver y analizar ecuaciones diferenciales ordinarias en un campo es importante en las matemáticas aplicadas y tiene una gran relevancia en la comprensión del modelado de fenómenos naturales y sistemas complejos. El método de Euler es un método numérico utilizado para resolver aproximadamente ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Este fue desarrollado por el matemático suizo Leonhard Euler en el siglo XVIII. Este método es uno de los más sencillos y básicos para resolver numéricamente EDOs y es ampliamente utilizado en la simulación computacional y la resolución de problemas de ingeniería, física y otras ciencias. El método de Euler se basa en idear la aproximación de la solución de una EDO a través de pequeños incrementos en la variable independiente. Este también se puede denotar como h o delta x, y utilizando la derivada de la función en el punto actual para predecir el valor de la función en el siguiente punto. La forma general de una EDO de primer orden es dy con respecto de x de la función x, y, donde y es la función desconocida y f de x, y es una función conocida que describe la tasa de cambio de y con respecto a x. El método de Euler consiste en los siguientes pasos: es elegir un valor inicial para y en el punto de x inicial, es decir, x inicial. Elige el tamaño del paso, que es h, también conocido como el tamaño del incremento para la variable independiente x. También tenemos que utilizar la derivada de la función en el punto actual x, y para estimar el cambio en y en ese punto. Como podemos ver que es delta y es igual a f de x y por h. La aproximación, también hay que aproximar el valor de y en el siguiente punto de x más h utilizando la fórmula de y con respecto de x más h, va a ser casi igual a y con respecto a delta y. Repitamos los pasos 3 y 4 para avanzar en pequeños incrementos hasta alcanzar el punto final deseado o un número suficiente de puntos. Es importante destacar que el método de Euler proporciona solo una aproximación numérica de la solución real de la EDO. La precisión de la aproximación depende del tamaño de h. A medida que se reduzca h, la aproximación se volverá más precisa, pero también aumentará el costo computacional. El método Ahora de Euler vamos es a un método analizar el numérico algoritmo utilizado para para la resolver resolución del método de aproximadamente ecuaciones Euler. diferenciales Como ordinarias paso 1 de primer debemos orden. formular la Este ecuación fue diferencial. desarrollado por el Debemos que matemático escribir la suizo EDO en la Leonhard forma Euler en estándar, el siglo XVIII. donde Este f método es de uno de x los y más sencillos y representa básicos la para derivada de la resolver función numéricamente desconocida EDOs y es ampliamente utilizado y en la con respecto a simulación x. computacional y Paso la 2. resolución de Definimos la problemas de condición inicial. ingeniería, física y otras Conoce el ciencias. valor El inicial de la método de función Euler se basa en desconocida, idear es decir, conoce la el valor de aproximación de y la en un solución punto de una EDO específico a del través de dominio pequeños incrementos detonado en la por variable x0 y independiente. sub0. Este también se puede Paso denotar 3. como h o Establece el delta tamaño de x paso de y h, utilizando la pues derivada decide el de la tamaño de función paso en de el h punto actual que para utilizarás predecir el para valor avanzar de en la el dominio de función la en variable el siguiente independiente punto. x.
El tamaño de paso La forma determina la general de una precisión de la EDO de primer aproximación orden y es también afecta de la y con eficiencia respecto de computacional. x de la función Un valor x, pequeño de h y, proporcionará una donde y es la solución más función precisa que desconocida y requerirá f de más x, cálculos. y es una función Paso 4. conocida que describe la Establece el tasa punto de final cambio de del y con intervalo respecto a x. xf. El método de Euler consiste en los Determina siguientes pasos. el Es punto elegir final un del valor intervalo inicial xf para y en el donde punto de deseas x obtener la inicial, solución es aproximada decir, de la EDO. x Paso 5. inicial. Iniciar las Elige el variables. tamaño del Asigna paso, las que es variables h, también x y conocido las como variables y. tamaño del incremento para X, la el variable valor inicial de independiente la x. variable También tenemos que independiente y utilizar la derivada de la el valor función en el inicial punto de la actual función x, y desconocida. para estimar el cambio en y El en paso ese 6 punto. es iterar con el método de Como Euler. podemos ver, que es Mientras delta y es x igual a f de sea menor x, que xf, y realiza los por siguientes h. pasos La en cada aproximación, iteración. también hay que Calcular aproximar la el valor de pendiente y en actual, el siguiente punto calcular de x la más h siguiente utilizando la aproximación fórmula de y con de respecto de x y, más h, pues y más es h igual por a m, y con actualizar el respecto a delta valor y. de x. Repitamos los pasos 3 y 4 para Obtener la avanzar en solución pequeños aproximada. incrementos hasta Una alcanzar vez el que se punto final complete el bucle de deseado iteración, con un número suficiente de obtendrá puntos. Es la importante aproximación de destacar que la el función método de Euler desconocida en el punto proporciona solo final una del intervalo. aproximación numérica de la solución real En el paso de la 8 pues EDO. ya La tendremos los precisión de la resultados aproximación de la depende del solución tamaño de aproximada de h. la A EDO. medida que se reduzca h, la Y paso aproximación se 9, volverá más ajustar la precisa, pero precisión. también aumentará el costo Si la computacional. solución aproximada no es suficiente precisa, El puede método de repetir el Euler es un proceso método utilizando numérico un utilizado tamaño para de resolver paso más aproximadamente pequeño ecuaciones h. diferenciales